Patriotas, la Revolución Mexicana es un evento sumamente importante para la historia de nuestro país. Igual a su relevancia histórica es lo atropellado que fue el desarrollo de aquel proceso de cambio en el territorio azteca. De hecho, aquel conflicto tan complejo está también repleto de personajes sumamente enigmáticos y curiosos. Y es que si bien ya no sabemos la serie de eventos que se desencadenaron el 20 de noviembre de 1920, hoy vale la pena enfocarse en esas curiosidades de las que no se habla mucho, pero que le dan un cierto aire de misterioso encanto a un conflicto tan relevante. Nos daremos un clavado entonces en los datos más curiosos de algunos de los personajes más remarcables de la Revolución Mexicana. Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Antes de entrar de lleno con nuestro tema, te invito a que me regales un like y te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Muchos son los personajes que impulsaron la Revolución Mexicana, un movimiento que funge como parteaguas para la historia mexicana, pero que también es recordado por su constante cambio de tendencias, incesantes traiciones y múltiples bandos inmersos en el conflicto. Lo anteriormente mencionado lo hicieron ser un evento histórico sumamente polémico, ya que las tendencias políticas se movían de un compás a otro y la inestabilidad era la constante que azotaba al pueblo de México. Pero lo más relevante y la fecha que hasta el día de hoy es conmemorada es el 20 de noviembre de 1910, cuando el Plan de San Luis dio inicio, ocasionando una revolución armada en contra de la reelección y dictadura de Porfirio Díaz, quien llevaba 30 años en el poder. Detrás del movimiento que buscaba derrocarlo estaba Francisco I. Madero, quien será el primer individuo digno de nuestro análisis. Y es que es casi imposible hablar de la Revolución Mexicana sin mencionar a Madero. A pesar de que perdió la vida antes de ver el final del conflicto, como la mayoría de los personajes de los que hablaremos. Sin embargo, al igual que es quizás el más relevante en cuanto a su aporte histórico, es factible que también sea el más curioso dentro de los personajes de este evento. Francisco I. Madero nació en la hacienda El Rosario, en Parras, Coahuila, proveniente de una familia de abolengo. Así es, patriotas, a pesar de que sus ideales buscaban mejorar las condiciones del pueblo, Madero provenía de una familia sumamente influyente y acomodada. La formación académica de Madero es como mínimo curiosa, esto debido a que cuando era joven fue a Francia a estudiar, pero no crean que estudió Derecho o Ciencias Políticas, patriotas. Espiritismo, así es, de la escuela del autor Allan Kardec, el líder revolucionario, se hizo experto en el espiritismo, que estuvo en tendencia a finales del siglo XIX. Pero la cosa no termina ahí, patriotas, y es que de hecho, aunque parezca una historia de hadas, fueron los espíritus que hablaron con el revolucionario quienes dieron inicio a su movimiento. Existe una larga serie de textos en los que Francisco I. Madero redactó los mensajes de sus hermanos que murieron, de los que no hay un registro del todo fidedigno, pero que se sabe que se trata de ellos, al menos de acuerdo a la percepción de Francisco, debido a la forma en la que firmaba sus documentos, dependiendo de quién fuera el autor de su mensaje. Su hermano más pequeño, Raúl, quien perdió la vida a los 4 años y que usualmente era profundamente infantil, y su otro hermano, José Ramiro, que era quien más lo instigó a dar inicio al movimiento revolucionario. Fueron los escritos que hizo en el periodo de 1907 a 1908 los que desembocaron con el Plan de San Luis, que terminó por dar inicio a la Revolución Mexicana. Escritos que fueron firmados por Raúl y José Ramiro. Así que por más increíble que suene, fueron fantasmas que rodeaban la cabeza del padre del movimiento de la Revolución, los que dieron inicio a este conflicto. Ahora que sabemos que el espiritismo se encuentra detrás de uno de los movimientos y personajes más relevantes de la historia de México, es momento de sumergirnos un poco más en las curiosidades de la revolución, y lo haremos con la figura de las mujeres que formaron parte de esta batalla. La Adelita. Si bien este es el nombre con el que nos referimos a las mujeres que batallaron y fueron partícipes de este conflicto armado, ya sea como enfermeras, acarreadoras de armas o combatientes, el origen del popular mote yace en una mujer,
una persona que se hizo legendaria y se inmortalizó. Se trata de Adela Velarde Pérez, patriotas, quien atendió a cientos de soldados durante la Revolución y que incluso antes de que ésta estallara, ya había pasado a la memoria del pueblo mexicano cuando alojó a Benito Juárez durante su paso por el norte del país. Adela era una mujer norteña que sirvió apoyando en diversos roles, pero principalmente como enfermera. Como se sabe, hay muchas fracciones que tomaron parte en aquel conflicto y en la que sirvió la Adelita fue en la División del Norte de Pancho Villa. Durante uno de los momentos más encarnizados del conflicto en el año 1914, cuando el conflicto arreciaba por todo el país, que Adela se hizo notar al salvarle la vida a un soldado que se dice era llamado Antonio del Río Armenta, quien le compuso una canción que la popularizó como la Adelita ante todas las tropas y que como consiguiente hizo que fuera Adelita el término con el que se refirieron a todas las mujeres que participaron del conflicto. Aunque de todas maneras exista una curiosidad que aún queda por resolver con respecto al término Adelita. Se puede tratar quizás de una coincidencia o es en realidad un evento con algún misterio para resolver. Pero si bien Adela Velarde Pérez es ampliamente reconocida y se habla de que hay una canción que la popularizó y que fue compuesta en su honor, hay otra canción llamada Adelita, que es de hecho la que es verdaderamente popular, pero esta no fue compuesta por Antonio del Río Armenta, sino por Guadalupe Barajas Romero, quien de acuerdo a los registros históricos jamás conoció a Adela. Sin embargo, la canción surgió al mismo tiempo sin que exista prueba de que Adela Velarde fuera su musa directa. Así que fue una coincidencia o un misterio la que nos regaló una de las historias, apodos y canciones más emblemáticas de la Revolución Mexicana. Y es así como los misterios y curiosidades de Francisco I. Madero y Adela Pérez Velarde. Hay muchos otros personajes con muchos detalles que van más allá de la lucha armada y que vale la pena ser mencionados y recordados. Sin embargo, cosas como las actuaciones en Hollywood de Pancho Villa, las misteriosas historias de Emiliano Zapata y otros más serán tema para otro video. Patriotas, es muy importante entender que a veces esos pequeños detalles que parecen escaparse en los grandes libros de historia también son una parte muy importante de la historia de un evento o de un país. Es por eso que el día de hoy hemos compartido este conocimiento tan curioso con ustedes, para que también puedan tener este acercamiento a las curiosidades y detalles que están detrás de grandes eventos y personajes, no solo de la historia de México, sino de toda la patria grande. Pero la mejor opinión la tienes tú, patriota, que me ves y que me escuchas, así que te pido que me la hagas saber a través de la caja de comentarios, porque para este equipo de investigación es de vital importancia. Yo soy Carolina García y te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo lo que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.